Vamos a la parte de arriba ahorita, ¿sí? Vamos a desplazarnos al sistema carotidio que se encuentra a la altura de C3, C4, a los lados del dioides, donde existe lo que era el barro receptor y el quimio-receptor, donde existe el cuerpo carotidio y el seno carotidio. Entonces vamos a todas las arterias que nos faltan de la parte de arriba. Aquí en el corazón tenemos la aorta ascendente callada de la aorta y tenemos la 1, a 2 y a 3 ramas. Y esta presenta esto y presenta esto, y a los lados del dioides, esta arteria que corresponde a la carótida primitiva viene y se va a bifurcar a los lados del dioides de la misma forma como se bifurca esta. El primer punto es que no interesa si está cerca o lejos de la línea media para hablar de la interna o externa, sino que la nomenclatura lo hace en si entra el cráneo o queda fuera del cráneo, la interna se introduce y la externa queda fuera. ¿Está bien? Otro detalle importante a nivel del cuello es que la carótida interna no emite ramas en el cuello, ¿verdad? Y la carótida externa tiene un montón de ramas que identifican a esta arteria inmediatamente, ¿sí? A nivel de la bifurcación vamos a encontrar que en el sistema carotidio esta, por ejemplo, sería la carótida interna que se encuentra cerca de la línea media, que no importa cómo está, ¿sí? Pero esta dilatación que se encuentra acá se llama seno carotidio. Esto actúa como un barroreceptor y en medio existe un tejido nervioso que se localiza acá, que actúa como cuerpo carotidio, como un quimio-receptor que es más fino para el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Okay? Bueno, la carótida interna, vamos a empezar por ella. ¿Qué vas a hablar? La carótida interna, ¿qué es lo que va a hacer? Primero vamos a analizar a la carótida interna para hablar de sus ramas. ¿Por dónde entra, Oriana, la carótida interna al cráneo? ¿Por dónde entra el cráneo? ¿En dónde está eso? ¿En qué hueso? Entra por el temporal, por un agujero carotidio, por un sifón carotidio, conducto carotidio, y sale por el vértice para pasar inmediatamente por encima del foramen lacerum, desplazarse en sentido anterior y terminar con 3 ramas terminales. ¿Cuáles son, María José? Las ramas terminales. Muy bien, estas son las 3 ramas terminales que tiene esta arteria, pero obvio que va a salir y pasar a los lados de la silla turca, donde se encuentra la hipófisis, y le va a brindar muchos ramos hipofisiarios a la glándula hipófisis. También va a participar algunas ramas que van a participar en el polígono de Willis, ¿está bien? Pero cuando están pasando a nivel de lo que es el peñasco, va a haber una rama que se va al tímpano, que se llaman carótico-timpánicos, porque se quitan de la carótida y se van directamente al tímpano. Y vamos a tener entonces que la carótida interna es un vaso que entra al cráneo por el temporal, por el agujero carotidio, por el sifón carotidio, por el vértice del peñasco, y su proyección nos da una hemoteca que dice O, C, C, para hablar de la oftálmica, de la cerebral anterior y de la cerebral media, que es la rama más voluminosa de las 3 cerebrales. ¿Sí? Y el hemoteca dice carótico-timpánicos, coroidea y ramos hipofisiarios. Y el mnemotécnico dice OCC campo hipofisiario para hablar de todas las ramas de la carótida interna. ¿Está bien? Y recalcamos que a nivel del cuello no existen ramas procedentes de este vaso. Luego de esto, de la oftálmica, vamos a ver que la oftálmica va a entrar hacia el globo ocular, en aquello que decíamos que había una hendidura orbitaria superior, una hendidura orbitaria inferior y un conducto óptico, cuyo mnemotécnico era entre 1456 venas oftálmicas por un lado, Nisi por otro lado, y no arceo, que es donde entra esta arteria, que es el conducto óptico. En donde esta arteria oftálmica nos va a dar también otra serie de ramas, que son 12, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver, primero vamos a ir por las principales y después vamos a ir de las ramas de las ramas. ¿Alguna pregunta? ¿Acá? ¿Cuál será el significado de C y O? La O es oftálmica, la C cerebral anterior, la otra C cerebral media, CA carótico-timpánicos o coroidea hipofisiarios. Bien, la carótida externa, por su parte, va a emitir una serie de ramas, que son 8. Es un hemotérico básico, Pi,
li, fa, o, a, fa, be, ma. O sea que describe el libro ramas anteriores, ramas posteriores y ramas terminales, ¿sí? Y hay un tronco común de esas tres que es el tilifa, ¿sí? Tiroidea superior, lingual y facial. Eso es lo que significa esto. Tilifa. Y luego esta se va hacia la región occipital, esta se va hacia la oreja, el auricular posterior, esta es la faringea ascendente, temporal superficial y maxilar interna. Entonces vamos a poner el mnemoteico de la arteria tilifa o a fa de ma. Ramas de la carótida externa. ¿Está bien? Tiroidea superior, lingual, facial, occipital, auricular posterior, FA, faringea ascendente, temporal superficial y maxilar interno. ¿Está bien? Si nos vamos a la parte de la tiroides, vamos a ver que esta es una glándula que tiene dos lóbulos piramidales unidos por un istmo, en donde estos lóbulos piramidales apenas llegan a lo que correspondería a la cartílago tiroides. Se pensó en un principio que estos lóbulos tiroideos estaban delante de la tiroides, pero no, el cartílago tiroides es lo que da la prominencia anterior de la línea media del cuello, y esto está mucho más bajo en dirección con los cartílagos braquiales. ¿Está bien? Estas glándulas que se encuentran acá presentan una irrigación de una arteria que va a venir por acá, aquí arribita, el yoides, aquí está la bifurcación. Y recordamos de que acá existe un vaso importante que pasa por encima de lo que es la primera costilla, que es la arteria subclavia, y de aquí había una arteria que se iba atrás, vertebral, otra que bajaba dentro del tórax, mamar interna. El tronco tirocervical, que es importante acá porque de aquí van a salir tres ramas, que es TEC, en donde está la tiroidea inferior, que es una rama que se dirige para acá. Y de aquí va a salir una que viene para acá, que se anastomosa con esta, que es la tiroidea superior, ¿sí? Esta es la escapular superior o supraescapular, y esta es la cervical transversa, que es una, vamos, que cruza el cuello. ¿Se acuerdan ustedes que estaba acá? La escápula. En donde había un ligamento acá. Supraescapular o escapular transverso superior o coracoideo, y de que aquí había un nervio, y aquí arriba la arteria escapular superior o supraescapular, que es esta. Y esta es la cervical transversa. ¿Sí? Entonces, la tiroidea superior, que es la que viene de aquí, en la primera rama, tiroidea, vamos a las ramas de la carótida externa. La tiroidea superior presenta la glándula de Cri-Cri. Eso significa que esta arteria es la laringea superior, ¿sí? Y estas son las glandulares para la glándula tiroides, ¿sí? Arteria externomastoidea, que es para el músculo externocleidomastoideo, ¿sí? Y luego tenemos acá una arteria cricotiroidea y una rama infraioidea. Adelante, adelante. Hay una... Entonces, esta arteria que estamos viendo ahorita, tiroidea superior, ¿sí? Nos va a dar una arteria laríngea superior, arterias glandulares, arteria externomastoidea, cricotiroidea y rama infraioidea. Esto es de la tiroidea superior, ¿sí? Pues vamos a ver cómo esta carótida externa se encarga de ir irrigando todas las partes viscerales también del cuello. Después sigue esta que es la lingual.
Nosotros tenemos, aquí está la lengua, y entonces existe aquí abajo unos vasos que podemos ver cuando llegamos a la casa, levantando normalmente la lengua, vemos unos vasos así tortuosos que se llaman venas raninas, ¿sí? De aspecto corrugado. Prácticamente son vasos que son utilizados en la actualidad para aquellos medicamentos que se utilizaron mucho tiempo, de que eran vasodilatadores coronarios, pero hoy se utiliza para analgésicos también, porque es una vía de absorción importante debajo de la lengua, entonces tiene un efecto muy rápido, como si lo estuviéramos inyectando la vena, ¿sí? Solamente que es menos molesto. La capsulita o el líquido va debajo de la lengua, se absorbe a través de los vasos y nos da un efecto más rápido, ¿sí? Por la absorción. Esta arteria lingual, entonces dice, nos va a dar una arteria que va debajo de la lengua, que se llama sublingual, ¿sí? Nos da una arteria lingual dorsal que va hacia el dorso de la lengua. Gracias. Nos da esta arteria que se llama ranina o lingual profunda, ranina. Y esta que se encuentra acá viene siendo una rama submentoniana, o sea, por la parte de aquí abajo del mentón, ¿sí? Su lindo raso es el mnemotécnico de la arteria lingual. La arteria facial. Nosotros tenemos en el cráneo un frontal, tenemos aquí el malar, tenemos acá un hueso maxilar superior, agüero mentoniano y bla bla bla. La arteria facial es una arteria que podemos palpar aquí cerquita del ángulo, ¿correcto? Es la arteria principal de la cara. Esta arteria va a venir de aquí en dirección acá y de acá en dirección acá, formando un triángulo del peligro que hemos visto en alguna ocasión, en donde cualquier forúnculo que sea acá o acá, que tiene material purulento, puede ir a través de esos vasos y estos se van a comunicar con los vasos oftálmicos, las venas que acompañan todo esto, y estos se van directamente al seno cavernoso, y un problema externo de la cara podría repercutir en un problema intracraneal que sería trombosis del seno cavernoso, ¿sí? Esta arteria que se está yendo para acá, entonces su mnemotécnico de la arteria facial tiene unos ramos que van debajo del mentón o debajo del maxilar, que es ramo submaxilar, ¿sí? Glandulares, que normalmente da para la glándula submaxilar también. Una rama que viene pues quedando acá afuera de la nariz, que es la nasal externa. Una labial que viene aquí arriba y una labial que viene acá abajo, formando las coronas labiales, ¿sí? Y que se llama labial inferior y superior, ¿sí? La arteria palatina, ¿correcto? Y la arteria tonsilar, que sirve para las amígdalas palatinas, ¿sí? Entonces la facial nos da submaxilares, glandulares, nasal externa, labial inferior y superior, palatina descendente y tonsilar, que es la arteria principal de la amígdala palatina. Y su mnemotécnico dice subglandnalis del paso. Esta es la arteria facial. De pronto pasamos a una arteria que es la occipital, ¿sí? El occipital, en algún momento, al hablar del occipital, se veía ahí cerquita de la apófisis mastoides una ranurita por donde pasa la arteria en dirección a la parte posterior. Esta arteria realmente nos va a dar musculonutri. ¿Qué será eso? Musculares, nutricias y qué? Nutricias musculares, cutáneas y nutricias. O sea, las nutricias son todas aquellas que entran a los huesos,
por los agujeros nutricios, las cutáneas, obvio, superficiales, y las musculares para los músculos en el trayecto por donde pasa. ¿Sí? Y así le dan, por ejemplo, en el Q2, que la arteria del estilo faríngeo, que la arteria de tal cosa. Específicamente no tiene tanta importancia, lo importante es ver que todo esto es para músculos, para piel y para la parte de los huesos. Luego sigue otra que se dirige a la oreja, en el sentido posterior, auricular posterior, ¿sí? Otra arteria que se dirige hacia arriba, hacia la faringe ascendente, que se van hasta mostrar como una que viene de la maxila interna, que es la faringe descendente, y luego termina con esas dos ramas que vienen siendo temporal superficial y maxilar interna, que es la arteria que da un montón de ramas. ¿Está bien? Esta maxilar interna es la rama de mayor calibre que siempre decimos que nos da la meningia media, la meningia accesoria que se encuentra en el fondo del arterio. Esta es la arteria meningia media. Esta es la arteria maxilar interna. Y esta arteria es la que nos brinda también la esternopalatina, que es la rama terminal que se relaciona con las epistaxis. Bueno, nos vamos a colocarlo nuevamente. El corazón presenta un callado de la aorta donde tenemos una rama, dos ramas y tres ramas. De esto, tronco arterial brachiocefálico, hacemos esto así y nos vamos para acá arriba, a los lados del dioides, C3, C4, va a haber una bifurcación en donde es invariable, si tiene ramas en la externa, si no tiene ramas en la interna, la dilatación proximal, y esta, independientemente que nazca del tronco arterial brachiocefálico o del callado de la aorta, su terminación es a los lados del dioides C3 C4. ¿Sí? En el sistema carotidio, entonces lo amplificamos y vemos que esto presenta una dilatación proximal en la carótida interna, que vimos que se llama seno carotidio. Este seno carotidio es un varoreceptor. Y este que se encuentra acá, que es tejido nervioso en la bifurcación, este es un imioreceptor. Estas arterias, la carótida interna, quedamos en que entra el cráneo, ¿sí? Por el temporal, se dirige al vértice peneasco y se proyecta hacia adelante a los lados de la silla turca para terminar en OCC. ¿Qué es eso? Táctica cerebral cerebral media, y la cerebral media es la rama más voluminosa de las tres cerebrales. Al hablar de caco hipofisiario nos referimos a ramos caróticos hispánicos, que son para el oído medio, arteria coroidea, y los ramos hipofisiarios que van directamente a la hipófisis colgando de ese polígono de Willis, en donde esta arteria también participa. La carótida externa, por su lado, no entra al cráneo, es más superficial, y sus ramas son tiroidea superior, lingual facial, occipital, auricular posterior, faringe ascendente, temporal superficial, maxilar interno. El mnemotécnico dice tirifa o a parte más. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? En la primera costilla, tubérculo del distal, vemos esta arteria que vamos a analizar ahorita, que es la subclavia. ¿Sí? Esta arteria emite una rama que en C6 entra, se une por el lado opuesto, se va para arriba como tronco de la basilar, y esta termina con cerebrales posteriores, cepo. ¿Está bien? Esta arteria del mnemotécnico vertebral, maria interna, tiro cervical, tronco cérvico intercostal, escapular descendente dorsal, esta vertebral se dirige hacia atrás y sus ramas de la vertebral son
cerebi. Es A, B. Cerebelosa posterior inferior, ¿sí? Y la arteria espinal anterior y espinal posterior que van a irrigar a la médula espinal, ¿sí? Esta arteria cerebelosa posterior inferior, recordamos que el tallo cerebral está así, en donde aquí está el 1, aquí está el 2, y aquí está el 3, y aquí está el 4, que es el cerebelo. Y entonces recordamos de que esta arteria, a la altura del agujero ciego, se une para formar el tronco de la basilar, y del tronco de la basilar entonces vienen sus ramas terminales que se proyectan como cerebrales posteriores. Pero antes de que estas arterias vertebrales se unan, ¿verdad?, van a emitir una rama que se proyecta acá hacia acá abajo y se llama cerebelosa posterior inferior. ¿Okay? Que no debemos confundirla con que esta arteria, que es el tronco de la basilar, vamos una vez a relacionarla, el tronco de la basilar, su mnemotécnico es Caim con la cerezo, en donde Caim es una arteria que viene de aquí, se llama antero en relación con esta, pero también va a la parte inferior y se llama cerebelosa anteroinferior. Y esta cerezo es la que viene de aquí arriba para la parte de acá arriba del cerebelo, o sea que hay 3 arterias al cerebelo: cerebelosa posterior inferior, cerebelosa anteroinferior y cerebelosa superior. 2 vienen del tronco de la basilar y una viene de la arteria vertebral. ¿Correcto? Entonces, estas arterias normalmente, ¿verdad?, van a irrigar el cerebelo, que es un órgano muy importante, y es tan importante que en el libro te dice problemas funcionales por falta de irrigación, síndrome de Wallenberg, o sea, arteria cerebrosa posterior inferior, aterosclerosis y un montón de cosas más, etcétera, que te causa vértigo, síndrome de Meniere, un montón de cositas que van a ver más adelante. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces ya vimos acá al tronco de la basilar. ¿Qué significa el mnemotécnico Caim por la cerezo? La cerebelosa anterior inferior, las pónticas o protuberanciales, ¿de acuerdo? La laberíntica o auditiva interna, que es la que nos provoca mareos y vértigo. La cerebelosa superior, para que luego termine con sus ramas terminales. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las ramas terminales del tronco de la basilar? Cerebrales posteriores. Cerebrales posteriores, que ellas van a participar en el polígono de Willis. ¿Correcto? Entonces, por otro lado, seguimos nosotros ahorita a otras ramas de esta arteria. Esta es la vertebral. Nos dio pieza P. Tronco de la basilar. Nos dio Caim por la cerezo. ¿Sí? Pero esta arteria, hay una que cae aquí, que es la torácica interna mamaria interna, cuyas ramas terminales son EMU, que era epigástrica superior, musculofrénica, o etoepigástrica y toracofrénica, y que esta nos daba esta y esta, de los espacios 7, 8 y 9 intercostales anteriores. Y aquí entonces habían los espacios de los primeros 6 espacios directamente de esta arteria, y esta arteria mamaria interna, su mnemotécnico es P, E, Mi, Os, que incluye pericardiofrénica, que ya vimos que es la que desciende entre lo que es el pericardio seroso y fibroso, acompañado de su arteria, o sea, de la vena y el nervio, perforantes, epigástrica superior, musculofrénica, intercostales anteriores de los primeros 6 espacios y costal lateral, que son ramitas que se dirigen a las partes laterales de las costillas. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo volver a repetir, por favor? ¿Ah? ¿No puedo volver a repetir, por favor? Las ramas de la mamaria interna o torácica interna, para que ustedes ya sabes por qué se llama mamaria interna. Aquí está la glándula mamaria, ¿está bien?
Entonces, esta arteria está dentro del tórax, pero está medial a esta glándula, que se llama mamaria interna o torácica interna. Y la que viene por acá, correcto, se llama mamaria externa o torácica externa. ¿Está bien? Torácica externa porque no está dentro del tórax, y mamaria externa porque está fuera de la glándula mamaria. Las ramas son pericardiofrénica, perforantes, epigástrica superior, musculofrénica, intercostales anteriores de los primeros 6 espacios y costal lateral. Aparte de esto, de la vertebral y de la mamaria interna, hablamos del tiro cervical, ya dijimos que era el TEC, donde estaba la tiroidea inferior, que vamos a ver, la escapular superior, la supraescapular y la cervical transversa, y luego al tronco cérvico intercostal. ¿Qué daba ese tronco cérvico intercostal? ¿Alguien se acuerda? Cervical profundo. El tronco cérvico intercostal da la rama cervical que se profundiza en el cuello, en la cervical profunda, y nos da un intercostal, ¿sí?, superior que se dirige al primer espacio intercostal posterior. Cuando llega al primer espacio intercostal posterior, emite la primera intercostal posterior y ella se mete en el segundo espacio con el nombre de segunda intercostal posterior. Porque si ustedes recuerdan, vas y sufres, ¿qué era? Las ramas parietales de la aorta torácica, donde intercostales de la 3 a la 11. ¿Y qué pasó con la primera y la segunda? La intercostal superior da la primera y se mete en el segundo espacio con el nombre de segunda intercostal posterior. ¿Correcto? Muy bien. Y la escapular descendente dorsal que se dirige hacia el escapular. Muy bien. Voy a borrar acá. Vamos a ver algunas cosas por separado. Esta glándula tiroides tiene una rama que viene por acá y una rama que viene por acá. Esta se llama tiroidea superior y esta es la tiroidea inferior. La tiroidea inferior vino del tronco tirocervical TEC, ¿sí? Y la tiroidea superior vino como una de las ramas de la carótida externa. ¿Está bien? Lo importante de esas ramas, cuando viene esto, hace esto así, viene esto, hace esto así, esta arteria hace esto aquí y esto hace. Y estas anastomosis son las que ayudan a localizar a las glándulas paratiroides, que son como las pequeñas lentejas perdidas en el espesor del tejido tiroideo. ¿Correcto? Los cirujanos buscan los sitios de anastomosis para que no vayan a quitar en forma accidental a las paratiroides que tengan los problemas importantes en el metabolismo del calcio. ¿Sí? Entonces, tiroidea superior. Vamos a ver cuáles son las ramas, y la tiroidea inferior, cuáles son las ramas. Ya lo dijimos ahorita. Laringia superior, glandulares, rama externo-mastoidea para el músculo esternocleidomastoideo, cricotiroidea y rama infrarioidea. Esas son las ramas procedentes de la tiroidea superior que vienen de la carótida externa. ¿Cuáles son las ramas de la tiroidea inferior? Cervical ascendente, laringia inferior, ramas traqueales, ramas esofágicas, ramas para la glándula tiroides. El mnemotécnico dice Calín trae glándula faríngea. ¿Okay? Calín trae glándula, donde CA es cervical ascendente y LIN es laringe inferior. ¿Correcto? Traqueales, esofágicas, glandulares y faringes. Esta es la arteria tiroidea inferior.
Cuando la carótida interna, ¿verdad? Viene, entra, se proyecta hacia adelante, nos emite una arteria que se proyecta hacia arriba, que se llama cerebral anterior, una arteria que entra a la cavidad orbitaria, que es la oftálmica, y una arteria más voluminosa que se proyecta en sentido lateral y que va a salir por la cisura lateral de Silvio, ¿correcto? En donde tendremos que recordar que esto es vista externa del telencéfalo. ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? lateral. ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? Aquí, Los surcos. acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 giros en la parte externa del telencéfalo. Pues aquí precisamente va a llegar aquí, la arteria cerebral media, que va a hacer esto acá. Y su mnemotécnico es parietales, temporales y frontales. Patefromo. Esas son las ramas de lo que es la cerebral media. ¿Está bien? De las tres cerebrales, una es lateral y las otras dos son mediales. Porque si a esto mismo le hacemos un corte en la línea media, entonces tenemos aquí a lo que es el cuerpo calloso y tenemos una arteria que está aquí adelante que hace esto aquí y va siguiendo al cuerpo calloso, se llama pericallosa. Pero con la misma aparece una rama que viene en lo que es la pericalloso marginal del cíngulo, que es la que va a venir aquí. ¿De acuerdo? Y aquí hay una que regresa aquí y una que se dirige a la parte interna del lóbulo frontal. Esta arteria cerebral anterior, su mnemotécnico es la perica recurrente, es medial. Significa pericallosa, calloso marginal o del cíngulo, recurrente de Eubner. No me acuerdo si va con uno cuando viene. Y esta es estriada medial. Estriada medial. Entonces, esta es la arteria cerebral anterior. ¿Rama de quién? La arteria interna. En cambio, aquí donde estuvo esto, que corresponde a las vertebrales, que corresponde al tronco de la basilar, aquí viene una que se dirige a la parte posterior, que también está en la línea media. Y esta es la arteria cerebral posterior. Y la cerebral posterior da una coroidea, da una calcarina, da parientes occipitales y da ramos temporales y pues coca y paté, o sea, pega bien, ¿no? Coca y paté. Coroidea, calcarina, pariente occipital y ramos temporales. Esas son las ramas de la cerebral posterior. La cerebral media contiene patefromo, parietales, temporales y frontales. Y la cerebral anterior, la perica recurrente anterior. ¿Sí? Y con esto tenemos las tres arterias cerebrales. Ahorita vamos a hablar de la arteria oftálmica y de la maxilar interna. ¿Alguna pregunta? Decíamos nosotros que en el fondo de la órbita había esto y había esto. En donde esta era la hendidura orbitaria superior esfenoidal. Donde esta era la hendidura orbitaria inferior esfenomaxilar. Y donde esta era el conducto óptico. En donde aquí pasaban 3.456 venas oftálmicas y aquí pasaban MISI y aquí pasaba nervio óptico, arteria central de la retina y la arteria oftálmica. ¿Está bien? Esta arteria oftálmica es la encargada de irrigar a músculos, encargada de inervar al globo ocular, sus diferentes capas,
Y su mnemotécnico de esta arteria, que es la arteria oftálmica, dice arcila, corta, la central, lagrimal, su meta, vamos a ver, arterias ciliares largas posteriores, o sea que va prácticamente hacia el cuerpo ciliar en sentido posterior. Arterias ciliares cortas posteriores, tienen que ser posteriores porque la arteria viene de atrás, correcto, o sea, el globo ocular. Arterias ciliares largas posteriores, arterias ciliares cortas posteriores. La arteria que conocemos, central de la retina, que cuando llega a la papila se divide en 4 ramas, 2 superiores, 2 inferiores, o 2 mediales, 2 laterales, ¿sí? Y luego acá supraorbitaria, musculares, etmoidales anterior y posterior, supratroclear, palpebral interna, nasal dorsal, ¿sí? Entonces todo esto, arteria ciliar larga posterior, arterias ciliares cortas posteriores, arteria central de la retina, arteria lagrimal, arteria supraorbitaria, arterias musculares, etmoidales anterior y posterior, Supratroquear. supratroclear, palpebral interna, nasal dorsal. Esas son las ramas de la arteria. ¿Alguna pregunta? Y entonces la arteria principal, que se llama maxila interna, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pero porque están así. Hay Paco, ten fe, dice. Hay Paco, ten fe a mi tía, dice acá. Tía Tete, me meten bucal. Vamos a ver qué significa. Esta es la arteria alveolar, ¿sí? Postero superior. Alveolar o dentaria, postero superior. Algunos libros describen 3 alveolares. La dentaria inferior, que ya la conocen ustedes, que entra por encima de Spix. ¿Está bien? Junto con la arteria dentaria inferior. Alveolar postero superior, que es esta. Y otra que dicen que es antero superior, que esa, algunos libros lo describen, no, por eso eran 17, pero acá son 16. Esta infraorbitaria, palatina descendente, la arteria de conducto pterigoideo, faringia descendente, esfenopalatina, esta alveolar inferior o dentaria inferior, miloioidea, masentérica, timpánica anterior, pterigoidea medial, pterigoidea lateral, meningia media, meningia accesoria, que sí está incluida aquí. Esta es una auricular entonces. Esta es la dentaria inferior, esta es una auricular, y esta es la bucal. Vamos a repetir. La primera, ¿cuál dijimos? Alveolar postero superior, infraorbitaria, palatina descendente, conducto pterigoideo, faringia descendente, esfenopalatina, auricular, miloioidea,
masentérica, timpánica anterior, pterigoidea medial, pterigoidea lateral, meningia media, meningia accesoria, dentaria inferior y bucal. ¿Correcto? Salimos normalmente de lo que es el sistema de la carótida primitiva en el lado izquierdo y salimos del tronco arterial cefálico en el lado derecho. Vimos cómo el tronco arterial se divide en subcapri, subclavia y carótida primitiva del lado derecho. Y la subclavia nos dio 5 ramas que eran vertebral, mamaria interna, tirocervical, tronco cérvico intercostal y escapular descendente dorsal. Vimos que la vertebral se dirige hacia atrás al sexto agujero transverso, sube, atraviesa la membrana pseudoarboidea posterior, se mete al cráneo, se une con la del lado opuesto, se forma el tronco de la basilar. Y antes de hacer todo esto, nos da cerepi SAP. Cerebelosa posterior inferior, que es una de las 3 que van al cerebelo, junto con espinal anterior y espinal posterior. El tronco de la basilar es la continuación de la unión de las 2 arterias vertebrales, sigue por el tribus en dirección a la línea cuadrilátera, Caín por la cerezo. Cerebelosa anterinferior, las arterias pónticas, ¿qué otra cosa? Pónticas, labiríntica o aditiva interna, cerebelosa superior y termina en cerebrales posteriores. El polígono de Willis dijimos desde el principio que era coco-camepo, comunicantes, las 3 cerebrales de cada lado, y había una variante en donde había entrada la carótida interna, pero ahí no entraba la media, decíamos coco-cancapo, que era comunicantes anteriores, comunicantes posteriores, cerebral anterior, carótida, cerebral posterior para hacer las 10 arterias. Y con respecto a las cerebrales, son 3, cerebral anterior, la perica recurrente medial, cerebral posterior, coca y paté, cerebral, la cerebral media, patefrón, y la arteria oftálmica que nos da arcila corta, la central lagrimal supina, la arteria que, la última que vimos, maxilar interna, hypacotempe, amitia membrana bucal. Esta es la alveolar, posterior superior, infraorbitaria, palatina descendente, conducto pterigoideo, faringia, esfenopalatina, auricular, miloidea, masentérica, timpánica anterior, pterigoidea medial, pterigoidea lateral, meningia media, meningia accesoria, dentaria inferior, bucal. ¿Sí? Entonces ya lo que sigue es verlo directamente en el atlas, todo esto. ¿Correcto? Bueno, nos vemos.